Encendemos los motores de la máquina del tiempo de Retrobasket Spain y hoy vamos a trasladarnos al 1 de noviembre de 1997. Y lo vamos a hacer con este ejemplar de la revista NBA. Y como siempre, antes de meternos de lleno con la revista, vamos a ver qué pasaba en España y en el mundo el 1 de noviembre de 1997. Comenzamos nuestro repaso con el diario El País, que ese 1 de noviembre tenía a José María Aznar en portada, que estaba de visita en Japón. También teníamos una noticia sobre las pérdidas cuantiosísimas que había generado la Expo del 92 y me llama mucho la atención el anuncio que tenemos en la parte inferior del periódico de un fondo de inversión del Banco Atlántico con un 18,9% mínimo garantizado. El diario ABC traía a portada también esa visita de Aznar a Japón y su reunión con los emperadores del país del sol naciente. Y de igual forma también se nos hablaba de la expectación que había ese día en torno al partido que iban a disputar Real Madrid y Barcelona. Partido que terminó con la victoria por 2-3 del Fútbol Club Barcelona y partido que siempre será recordado por la memorable actuación de Luis Enrique y por los cortes de manga de Giovanni. En el panorama musical, el número 1 de los 40 principales era el tema Candle in the Wind de Elton John. Y en las salas de cine podíamos ver la película LA Confidential, con un reparto de lujo encabezado por Kim Basinger, Kevin Spacey, Guy Pearce y Russell Crowe. Y una vez que nos hemos puesto al día, vamos a ver esta revista NBA número 67, como hemos dicho antes, de noviembre de 1997. Y como veis, en portada tenemos a Larry Bird, que iba a iniciar su aventura como entrenador de los Indiana Pacers. También íbamos a tener una entrevista a Isaiah Thomas, que nos iba a hablar de la fórmula del éxito, y un completo resumen del campeonato McDonald's y de la victoria de los Chicago Bulls en dicho campeonato. Como siempre, y hasta que nos sea posible, seguimos teniendo una cabecera diferente. Y diréis, bueno, ¿es la segunda revista NBA que aparece? Sí, pero como veis se trata de su segunda etapa. En la primera etapa que vimos en un vídeo anterior, la revista tenía su diseño original con los colores rojo y azul de la NBA, y aquí ya habíamos pasado a una segunda etapa de la revista en la cual la foto ocupaba toda la portada y que también tenía otra serie de cambios que os voy a comentar a continuación. La revista comienza con el sumario de todos los contenidos que vamos a ver en los próximos minutos, pero ese sumario queda totalmente ensombrecido por este maravilloso anuncio de Canal Plus que nos traslada a la pura esencia de los años 90. Fijaos qué maravilloso eslogan. Todavía hay hombres que juegan con sus muñecas. Un eslogan que hoy en día lo cogieran por donde lo cogieran, generaría multitud de controversias y llevaría al autor de dicho eslogan a la calle de forma inmediata. Y en el editorial de la revista podéis ver ya los cambios que había en la revista NBA respecto a sus inicios.
Tenemos un editorial firmado por Jorge Quiroga, hijo del mítico Héctor Quiroga, y que sigue trabajando en el periodismo relacionado con el baloncesto, en el diario Marca, y esto ya nos indicaba que la revista NBA estaba ya dirigida y controlada desde manos españolas. Seguía habiendo muchas traducciones, pero todo estaba mucho más actualizado, los contenidos eran mejores que en los inicios de la revista. Lo que la revista pudo perder en estética, por así decirlo, como he comentado antes, lo ganó en calidad y en actualización de los contenidos. Y el propio Jorge Quiroga firma el resumen del campeonato McDonald's celebrado en París en 1997. Campeonato que, como siempre en todos estos Open McDonald's, como me gusta más a mí llamarlos, teníamos una visión muy diferente del torneo para los jugadores americanos, para los cuales era simplemente un día más en la oficina, un viaje no muy deseado en unas fechas cercanas al inicio de la temporada, y por otro lado teníamos cómo lo veían los aficionados del país, en este caso Francia, que recibía a las estrellas de la NBA. En cuanto a los datos que se nos ofrecen sobre el Open McDonald's, tenemos por un lado las estadísticas de Michael Jordan en los dos partidos que jugaron los Chicago Bulls. Vemos cómo ante el Paris Saint-Germain anotó 28 puntos y frente al Olympiacos anotó 27 puntos. De igual forma tenemos el mejor 5 inicial del torneo, que tenía como miembros a Michael Jordan, a Dragan Tarlak, a Arturas Karnisovas, a Fabricio Berto y a Eric Strelens. También tenemos, junto con la foto de la Torre Eiffel, delante de la cual posaron los miembros de la plantilla de los Bulls, tenemos las estadísticas que habían tenido los Chicago Bulls en ese torneo McDonald's. Vemos que aparte de los 55 puntos de Jordan en los dos partidos, el resto de jugadores habían jugado digamos, sin pisar el acelerador. Tenemos ahí a Jason Caffey, del cual ya hablamos en otro vídeo, que había anotado 15 puntos en los dos partidos. Tony Kukoc solo había anotado 5 puntos. También vemos que no habían estado presentes ni Scottie Pippen ni Dennis Rodman, lo cual evidentemente le restó un poco de interés a estos Bulls, aunque evidentemente Jordan por sí solo ya concitaba más interés que cualquier otro jugador. Finalmente vemos a Luke Longley en uno de los actos relacionados con el torneo. Vemos todos los resultados del torneo, entre los cuales destaca sobre todo cómo el Barcelona perdió frente al Paris Saint-Germain, de manera que perdieron la oportunidad única e histórica de enfrentarse a los Chicago Bulls de Michael Jordan. Y en la parte derecha vemos uno de los primeros anuncios de Adidas protagonizados por Kobe Bryant, que poco a poco iba cogiendo ese papel estelar dentro de la NBA. Continuamos con un artículo en el que nos hablaban de los 8 nuevos entrenadores que iba a tener la NBA en la inminente temporada 97-98. Por un lado tenemos a Chuck Daly en su última aventura como entrenador en los Orlando Magic. Unos Orlando Magic que siempre, cada vez que vemos alguna revista en la que nos hablan de sus proyectos, eran proyectos muy bien intencionados, muy bien pensados, pero finalmente la mala suerte, no terminaban de encajar las piezas, nunca llegaba
el proyecto a muy buen puerto. También tenemos a PJ Carlesimo, que después de entrenar a los Portland Trail Blazers iba a pasar a ser el entrenador de los Golden State Warriors. Tenemos a Brian Hill, un entrenador un poquito, a ver cómo os puedo decir... Al hombre blandengue. El hombre blandengue... que iba a entrenar a Vancouver. Tenemos a Pitino, que iba a entrenar a Boston y de nuevo dispuesto a un nuevo fracaso en el baloncesto profesional. Por supuesto, Larry Bird, gran protagonista como nuevo entrenador de los Indiana Pacers. Larry Brown iba a entrenar a su séptimo equipo profesional, en este caso los Philadelphia 76ers. Y también tenemos a Bill Hanslick, que iba a entrenar a los Denver Nuggets. Supongo que lo recordáis como jugador de los Nuggets. Era uno de esos obreros, por así llamarlos, de la NBA, con ese característico bigotito, y Denver optaba por un hombre de la casa. Normalmente cuando se optaba por un hombre de la casa es que no había muy buenas expectativas. Y finalmente Mike Dunleavy precisamente sustituía a Carlesimo en el banquillo de los Portland Trail Blazers. Continuamos con la fórmula del éxito de Isiah Thomas. La fórmula para conseguir ser un campeón de la NBA, y yo creo que podríamos aplicarlo a tener éxito en cualquier otra cosa. En primer lugar, nos habla de no tener compromisos antes de tiempo, cosa que es muy interesante, es decir, que los jugadores no tuvieran planes previos a lo que era el final de la temporada, porque ya tener esos planes en mente probablemente les hiciera pensar en acabar la temporada de manera prematura antes de llegar a la final. En segundo lugar, por supuesto, para un jugador de aquellos Pistons, de aquellos Bad Boys, la defensa era un aspecto fundamental. La defensa, y por supuesto podríamos añadir también que el rebote. En tercer lugar, algo fundamental en el baloncesto a todos los niveles, a no ser que seas Shaquille O'Neal y consigas 30 puntos por partido a pesar de este problema, es la importancia de los tiros libres. Thomas considera este aspecto fundamental y, por supuesto, históricamente los tiros libres han ganado y perdido muchísimos partidos importantes. El talento, para que hubiera, al hablar de talento, Thomas habla de que un equipo necesita tener al menos 3 opciones para poder anotar en cualquier momento. Pensemos en esos Pistons que tenían al propio Thomas, a Joe Dumars y, por ejemplo, por poner un tercer jugador, a Mark Aguirre. También hace mención en este caso, por supuesto, a Vinnie Johnson, al microondas, que por supuesto era otra alternativa. Salía y en esos minutos que jugaba era capaz de anotar todo lo que le llegase a las manos. También habla de la profundidad de banquillo, y este aspecto es muy importante porque los Pistons fueron, se puede decir, el primer equipo con una plantilla, con un roster largo en la NBA. Hasta entonces casi todos esos equipos que recordamos tenían básicamente 5 buenos jugadores, quizás un sexto hombre, y estos Pistons eran un equipo que, teniendo a Thomas como gran estrella, por así decirlo, aparte de Thomas, el resto de jugadores eran una gran plantilla, un gran equipo muy largo, con hasta 8-9 jugadores útiles en las plantillas, que fueron tanto subcampeones de la NBA contra los Lakers como campeones en 2 temporadas consecutivas. También nos habla Thomas de hacer el micrófono un aliado.
hablamos aquí de hacer esas declaraciones que podían poner nerviosos a los rivales. Creo que también podríamos incluir un poco ahí el tema del trash talking dentro de lo que sería el propio partido. Y como séptimo ingrediente de esta receta del éxito, Thomas habla de elegir al entrenador adecuado. Por supuesto, Chuck Daly era ese entrenador adecuado. Fijaos qué dos roles tan distintos o tres roles tan distintos podemos ver en Chuck Daly. Como entrenador de los Pistons, como entrenador del Dream Team o como entrenador de esos New Jersey Nets con Derrick Coleman, Kenny Anderson y Drazen Petrovic. Y finalmente, el ingrediente número 8 es un ingrediente secreto. Thomas se guarda, como toda buena receta, se guarda ese octavo ingrediente del éxito. Sinceramente, esto de guardarme un ingrediente me ha sonado a otra cosa que os dejo por aquí. Hay cinco derechos universales que son innegables al hombre, a la raza humana. Uno es la vivienda, otro es la ropa, otra es la dignidad y, en fin, otro se me ha olvidado, los otros dos se me ha olvidado. Si antes habíamos visto los nuevos entrenadores que había en diferentes franquicias de la NBA, ahora vamos a ver cómo se habían producido una serie de cambios entre varios equipos y sinceramente creo que todos salieron perdiendo en estos cambios. Tanto jugadores como franquicias. Todos los jugadores parece que salieron del equipo en el que daban su mejor rendimiento para irse a otro equipo en el que no terminaron de encajar. Tenemos a Sean Kemp, que se fue a Cleveland y ahí básicamente acabó su carrera. Tenemos a Antonio McDyess, que se marchaba de Denver Nuggets a Phoenix Suns, un equipo en el que tampoco brilló tanto como en Denver. Tenemos a Vin Baker, que se marchó de Milwaukee Bucks a los Seattle Supersonics, equipo en el que tampoco fue una locura lo que hizo. Tenemos por ejemplo también a Tyronn Hill, que se marchó de Cleveland, que era el equipo en el que más había brillado y ya en el resto de su carrera no alcanzó ese nivel que había logrado en Cleveland. Y si leéis el artículo veréis otros muchos cambios que se produjeron. Por ejemplo, vemos cómo Wesley Person, el hermano de Chuck Person, se marchaba de Phoenix para jugar en Cleveland. Multitud de cambios que algunos recordaréis, otros no, y que seguramente todos ellos os llamarán la atención. Proseguimos con la nueva cara de Boston. Unos Boston Celtics que tenían grandes esperanzas depositadas en Antoine Walker. Aún no sabían que no era o no iba a ser lo que esperaban y que les esperaba aún una larga travesía por el desierto. Y para este proyecto habían elegido, creo que de manera equivocada, a Rick Pitino, que ya en su paso por los Knicks había demostrado que el baloncesto profesional no era realmente lo suyo. Vemos todas las altas y bajas de esos Celtics que se habían hecho con los rookies Chauncey Billups y Ron Mercer, con el agente libre Chris Mills, unos Celtics en los que se habían marchado jugadores como Dino Radja y David Wesley, y en el que un equipo en el que el jugador más antiguo que quedaba de aquellos tiempos pretéritos de los Celtics era Dee Brown. Y también habían adquirido a Tyus Edney y mantenían en el equipo a un Dana Barros que no había tenido el mismo rendimiento que había desplegado en los Seattle Supersonics. Aquí tenemos toda la plantilla de
los Celtics, los jugadores que se quedaban, se iban, las nuevas adquisiciones, lo tenéis todo por aquí. Y los que queráis reverdecer viejos laureles de los Celtics y ver mejores épocas de los Boston Celtics, podéis ver el vídeo de la revista Superbasket en la que analizamos la victoria de los Boston Celtics de Larry Bird en 1986. Continuamos con las votaciones que la revista NBA había hecho para sortear un viaje al campeonato McDonald's. Vemos que en el puesto de base John Stockton había resultado ganador, con Tim Hardaway bastante cerca de él. En el puesto de escolta no hubo discusión y Michael Jordan se llevó el 98,6% de los votos. Entre los aleros, Scottie Pippen, no sin tener que currárselo ante Grant Hill, fue el alero más votado. En la posición de ala pivot, Karl Malone arrasó, e igualmente podemos decir lo mismo de la posición de pivot, con casi un 60% de los votos para Hakeem Olajuwon. En las votaciones para MVP y Rookie, Michael Jordan y Iverson arrasaron, pero en la votación para el mejor entrenador vemos que la cosa estuvo muy disputada entre Pat Riley y Phil Jackson, siendo finalmente Pat Riley el ganador de esta votación. Pasamos a un artículo sobre Christian Laettner en el que nos hablan de la afición a la lectura del pívot que entonces militaba en los Atlanta Hawks. Sinceramente, todo lo que sea fomentar la lectura es algo fantástico y siempre es algo que hacemos desde aquí, desde Retrobasket Spain, pero quizás habría sido más interesante haber entrevistado a Brian Williams, del que hablamos hace poco en el canal, porque creo que tenía unos gustos literarios más interesantes y de mayor altura literaria, por así decirlo, que Christian Laettner. No obstante, es un artículo interesante y como cualquier artículo relacionado con la lectura, fomenta un hábito positivo que todos debemos cultivar. El siguiente artículo nos habla de la gran afición de Sam Perkins por la música. De hecho, nos cuentan que tenía su propio programa de radio y lo compaginaba con su carrera como jugador de la NBA. Tanto es así que su programa le había acompañado en sus diferentes destinos como jugador. Había comenzado a ser DJ radiofónico mientras estaba en los Dallas Mavericks, continuó con un nuevo programa en una nueva emisora cuando pasó a Los Ángeles Lakers, y en el momento en el que se desarrolla este artículo tenía su programa de radio en una emisora de Seattle. Hablamos de un Sam Perkins al que siempre comento, cometí el error de no incluir en el ranking de ala pivots que hice relacionados con el año 1992 y que ya en este 1997 y tras sus años en Seattle había evolucionado y se había convertido en lo que podríamos definir como un pivot bastante moderno, porque Sam Perkins era un pivot en el caso de sus años en Seattle, ya que el puesto de ala pivot lo ocupaba Shawn Kemp. Era un pivot con un buen rango de tiro y con una serie de movimientos y posiciones en el campo que no eran muy habituales. Compensaba esa falta de centímetros, podríamos decir, para el puesto de pivot,
con unas características, una versatilidad que no era común en ese puesto en aquellos días. Dejamos atrás a Sam Perkins para hablar de la promoción de rookies del año 96. Vemos por aquí frases dichas por todos esos rookies más destacados de la temporada anterior, jugadores como Marcus Camby, Allen Iverson, Kobe Bryant, Ray Allen, Steve Nash, Eric Dampier, Antoine Walker, Stephen Marbury, Kerry Kittles, Shandon Anderson o Vitaly Potapenko. Un rookie que empezó más o menos llamando la atención, pero que después se diluyó como un azucarillo. A continuación, David Dupree nos acompaña en un repaso de los números de la temporada 96-97. Números curiosos como que Felton Spencer era el jugador que menos tiempo necesitaba para cometer una falta personal. Concretamente, cometía una falta cada 5,67 minutos. Michael Jordan era el jugador que más tiraba canastas, seguido por Iverson. Mookie Blaylock era el jugador que más veces había tirado de 3. Shaquille O'Neal era el jugador que más tiros libres lanzaba. Grant Hill había sido líder en triples dobles. El jugador más alto de la NBA era Muresan y el jugador más bajo era Tyrone Box. También tenemos entre los jugadores más veteranos, vemos las estadísticas de jugadores como Ricky Pierce, Dominique Wilkins o Dale Ellis, y entre los jugadores más jóvenes estaban por supuesto los rookies y un Kevin Garnett que ya sabéis que ingresó muy joven en la NBA. Finalmente, una estadística que no sé hasta qué punto tenía una gran utilidad del equipo mejor tirador y que estaba encabezada por los Charlotte Hornets. Veíamos según el ranking en cada tipo de tiro, con la suma se hacía el líder, pero creo que no era un ranking de una gran utilidad o validez. Seguidamente nos encontramos con una pareja de protagonistas pertenecientes a dos generaciones muy diferentes. Tenemos a Terry Porter, que se había convertido en una especie de tutor, de maestro, de guía de Stephen Marbury. Y eso es lo que nos van a contar en las siguientes páginas de la revista. Vamos a ver cómo Marbury intentaba abrirse camino en la NBA y convertirse en una alternativa a Iverson dentro de esos bases jóvenes de la NBA, y vemos cómo Terry Porter se convierte en una especie de guía, de maestro, de persona que le dice qué debe y qué no debe hacer. Una figura muy importante y que hay muchos jugadores veteranos que después, tras su retirada, confiesan haber echado de menos. Por ejemplo, cuando hablamos de Derrick Coleman en uno de nuestros vídeos, Coleman confesaba exactamente ese problema. Cómo había echado de menos tener a un veterano que le acompañase y que le quitase un poco de peso dentro de ser una estrella joven dentro de un equipo con aspiraciones a crecer. Nos aproximamos al final de la revista con uno de los puntos fuertes que diferenciaba a la revista NBA respecto a su competencia: los artículos respecto a leyendas de la NBA. En este caso tenemos un artículo dedicado a Oscar Robertson. Se trata de un extenso artículo que nos habla de sus inicios en la Universidad de Cincinnati, su paso a la NBA, precisamente a los Cincinnati Royals, y posteriormente sus años en los Milwaukee Bucks,
en los que compartió equipo con Karim Abdul-Jabbar. Muy interesante este artículo y hay muchas cosas que comentar en torno a Oscar Robertson. A los que somos más mayores siempre nos hacían el símil entre Oscar Robertson y Magic Johnson, y la verdad es que visto ahora en perspectiva no me queda tan claro ese símil, porque Oscar Robertson era un jugador muy versátil pero mucho más sobrio que Magic Johnson. Y los que seáis más jóvenes habréis oído el símil entre Oscar Robertson y Russell Westbrook, y en este caso simplemente la cuestión es que la comparación no existe, ya que Russell Westbrook carece de una característica principal que tenía Oscar Robertson, que no es otra que cerebro. Oscar Robertson tenía cerebro y Russell Westbrook, a mi entender, carece absolutamente de él. Y esto se termina con una sección de actualidad titulada NBA Día a Día. En esta sección nos hablaban del ingreso en el Hall of Fame de Alex English y Antonio Díaz Miguel, entre muchos otros, de las lesiones de Scottie Pippen y Alonso Mourning, un Alonso Mourning que, como siempre, ante una lesión era optimista y consideraba que se iba a recuperar con rapidez. Teníamos el retorno de Dale Ellis a los Seattle Supersonics, diversos fichajes, diversas altas y bajas, la renovación de Rasheed Wallace con los Portland Trail Blazers y multitud de noticias más que podéis ver en esta sección NBA Día a Día, con la cual terminaba esta revista. Como siempre, espero que haya sido de vuestro gusto y muy pronto nos vemos con otra revista en Retrobasket Spain.